esperando que sea Dios el que esté, por supuesto, ministrando su vida, dando cobertura a cada una de las necesidades. Recuerde que Él sigue dando fortaleza a aquel que le pide. La Biblia dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, y el que llama a la puerta se le abre. Tenemos un Dios de poder, un Dios que se complace en que presentemos a Él sus necesidades, nuestras necesidades. Oremos al Señor, digámosle: Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan especial. Te pedimos que en esta hora seas tú ministrando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, y que el consejo de tu palabra pueda ser eficaz en cada uno de nosotros, sabiendo que tu palabra es poderosa, es una lámpara para iluminar nuestro camino. Gracias te damos, Dios mío, recibe toda la gloria, y que cada uno de nosotros podamos recibir múltiples bendiciones, Señor, a través de esta temática. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar conectados con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. No sé si usted nos logra ver bien, pero si no, pues repórtenos para ver qué podemos mejorar en este momento. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos con el Evangelio según San Juan. Hemos dado ya cobertura a algunos temas precisamente que tienen que ver con este Evangelio. Continuamos desarrollando este estudio. El día de ayer empezábamos a analizar los primeros versículos de este interesante libro. La luz divina, parte 2. Voy a hablar acerca de ese tema. Dejamos unos versículos inconclusos, pero ahí es donde vamos a recibir precisamente bendición de parte de Dios. La luz divina, vamos a continuar con este tema. Dice la palabra de Dios entonces a través de Juan capítulo 1, versículo número 8. Dice: no era él la luz. Recuerde que estuvimos hablando de Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahí está. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire qué interesante. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es importante mencionar algunos aspectos dentro de este evangelio. Como mencionaba hace un momento, estuvimos analizando esa luz verdadera que venía a este mundo. Ahora bien, antes de entrar de lleno, quiero recordarle que Jesucristo es la única luz que puede alumbrar a cualquier persona y a toda persona. Su luz es la única luz suficiente. Bien dice el Evangelio, en este mismo Evangelio: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de Cristo que nosotros podemos ser iluminados. Pero continúa. Y Dios no envió precisamente al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no le ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. De nuevo el tema. Juan precisamente nos muestra el plan de salvación. En ese plan encontramos diferentes versículos, por eso yo le he llamado a través de esta serie, que es el Evangelio, que nos presenta el plan de salvación. Y esta es la condenación. Oiga esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, es así, y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Note qué interesante. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Él es el centro y la fuente de toda la luz espiritual, como el sol, el brilla, el beneficio como de toda la humanidad, solamente proviene a través de Dios, porque este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Con qué objetivo?
con que Él sea la luz precisamente. O sea, el Creador es el que desciende precisamente para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que normalmente las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón no logran entender. Él es el centro. Ahora, de la misma manera, si millones de hombres y mujeres, muchas, miles, millones de personas aman las tinieblas espirituales en lugar de la luz, la culpabilidad está en los corazones. Pero note que los hombres lo vean o no, no es el problema de Dios. Él es la luz. Cristo es el verdadero sol y la luz del mundo. No hay luz para los pecadores, excepto en el Señor Jesucristo. Esa afirmación es la que vamos a encontrar a lo largo de todo este evangelio. Ahora bien, como la luz es la luz que alumbra al mundo, así Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. No hay otra luz. Y si aceptas la luz, eres salvo. Y si rechazas la luz, eres juzgado. ¿Cómo se manifestó a sí mismo en el versículo 10? En el mundo estaba, dice, Él estaba en el mundo que Él hizo y el mundo por Él fue hecho. Él estuvo en el mundo durante 33 años. Estoy hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo presente en su creación durante los años en Nazaret. La gente lo tuvo ahí donde precisamente vivía. Primera vez que cuando Él regresó precisamente a predicar a Nazaret, trataron de matarlo, trataron de hacerlo a un lado. Por 3 años Él ministró a la tierra de Israel. Prácticamente expulsó las enfermedades, expulsó a muchos demonios, demostró su poder sobre la naturaleza humana. Era el misterio de la piedad. Dios en carne humana. Él era Dios invisible, pero hecho visible. Ese es el punto. Él estuvo en este mundo, el mundo mismo que Él creó, que Él hizo, que Él diseñó. Y Él demostró su poder creador. ¿Por qué? Porque vio precisamente las ovejas, a las personas dispersas como que no tienen pastor. Le dio a la gente, le dio vida. A los muertos les dio vida. Controló tormentas, anduvo sobre las aguas. En fin, Él mostró su poder creador. Y Él se desplegó a sí mismo al estar en el mundo. Esta es la gran manifestación de nuestro Salvador. Esta bendición nos debe llevar a nosotros a una reflexión. Entonces, la venida de Cristo nos alumbra ¿acerca de qué? Acerca de la naturaleza del ministerio espiritual y nos alumbra acerca de la naturaleza del Salvador mismo. Ahora, esos 2 puntos lo analizábamos el día de ayer. Este día, en un tercer lugar, hablando acerca de esa luz verdadera, la venida de Cristo como la luz iluminó la verdad. Iluminó precisamente esa naturaleza que los pecadores teníamos. ¿Para qué? Para que el evangelio esté en la mente, en el corazón, entienda la urgencia, la importancia de ver que esta verdad necesita ser operada para que las personas puedan ver esa luz. Juan presenta esto de una manera clarísima y probablemente recordará que en los versículos que analizamos dice de regreso ahí a la mitad del versículo 10, y el mundo no le conoció. Note qué interesante, el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino. Es lo que encontramos precisamente, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora vea esto, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso es que a lo suyo vino y los suyos dice que no le recibieron. Mire qué tremendo. El mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino, no le recibieron. Mire entonces, entendamos que los hombres en primer lugar son pecadores, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Esto no es nuevo, eso lo encontramos en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Entendemos la caída en Génesis 3. Entendemos que la humanidad está precisamente bajo esa estructura del pecado. Heredamos una naturaleza pecaminosa. Entendemos también que Dios tiene que, voy a decirlo, dar cobertura a la raza humana a través de un plan salvífico. Entendemos también la profundidad de la depravación total, la depravación humana.
Es la historia del Antiguo Testamento y el relato del Nuevo, lo que le he tratado de resumir, como también toda la historia humana hasta el momento en el cual vivimos. Entendemos la condición de pecado en la cual el mundo se encuentra, el sistema se encuentra, el ser humano se encuentra, pero nunca esa condición de maldad espiritual, de naturaleza profunda, de esa oscuridad, de tinieblas, ha sido como una evidencia que cuando la gente rechaza la luz, ellos abrazan las tinieblas. Ahí es donde encuentran, voy a decirlo, más cobijo en esa parte de oscuridad. Una cosa es rechazar la luz de ley y otra cosa es rechazar la revelación de Dios escrita en su palabra. Pero es algo mucho peor rechazar a Cristo. Mire cómo lo estoy manejando. Se lo repito. Muy contradictorio es rechazar la luz. Pero otra cosa es rechazar la revelación que nosotros encontramos a través de la palabra de Dios. Pero más rechazo se ve no solamente en la palabra, no solamente en la luz verdadera, sino directamente en Cristo. Este es un testimonio sin paralelos de la depravación en la cual el ser humano está viviendo. Presenta la luz precisamente del cielo, llena de gracia, llena de verdad, llena de bendiciones para toda la humanidad. Jesucristo se presentó precisamente para iluminar, para llevar vida, Él lo dijo, yo he venido para que tengan vida y tenganla en abundancia. Pero el ser humano sigue rechazando la luz. Una cosa es rechazar a un hombre, una cosa es rechazar a un profeta y otra cosa es rechazar la palabra de Dios, un manuscrito, rechazar directamente la voz de Dios. Pero es bastante descarado rechazar a Dios viviente en carne humana, que fue lo que le pasó a los contemporáneos de estos escritores. Nunca la depravación del hombre ha sido revelada de una manera tan clara como la luz cuando vino al mundo y expuso precisamente esa verdad. Prácticamente mostró todo lo que estaba escondido en las tinieblas del alma humana. Ningún descubrimiento de la pecaminosidad jamás es tan revelador como este, que el hombre venga y rechace a Dios. ¿Qué tan miserable nos sentimos cuando resistimos la voz de Dios? Cuando te enojas contra Jesucristo, cuando no crees en el Hijo de Dios. Sea en ese entonces, desde ese entonces o ahora de nuevo, volver a rechazar la revelación escrita, rechazar la revelación verbal, rechazar aquel que Dios está usando para dar cobertura a ese plan de salvación. Bien dice el versículo número 10, el mundo no le conoció. No, el mundo estaba, en el mundo estaba, está hablando del Hijo de Dios, pero el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, no quisieron conocerle. Juan, como lo acabamos de leer en este versículo, este es el juicio que viene sobre ellos, que la luz brilla, pero los amaron. Es decir, los hombres se identificaron o rechazaron, o ¿cómo están? Amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra. Ellos se hunden con mayor y mayor profundidad en abismos completos de oscuridad. Para aquellos que están pereciendo, la luz es necedad. No conocían a Dios. En Romanos 1, no conocen al Hijo de Dios. En Juan 1, y ese es el caso todavía el día de hoy, no quieren ser iluminados por la luz verdadera. El mundo vive sus anchas, el mundo vive a su manera. Y no estoy juzgándoles, yo quiero que me entiendan, no estoy juzgándoles. Por favor, familiares que tienen la radio encendida o que están viendo a través de las redes sociales, pero tiene un familiar inconverso. No estoy hablando mal de usted. Usted no me logra entender porque la luz no ha iluminado su vida. Usted vive en tinieblas. Él dio evidencia a la generación que cuando Él llegó, Él era el Hijo de Dios y ha llegado precisamente a dar evidencias en el testimonio, no solamente de las palabras, sino con los hechos, que Él era la luz que ilumina
toda la humanidad. En Juan capítulo 5, él dice, y lo vamos a ver más adelante, ¿no pueden creer a mis palabras? Y si no pueden creer mis palabras, no pueden creer en mis obras. Y si no pueden creer en mis obras, ¿pueden creer en mi Padre? Y si no pueden creer en mi Padre, pueden escudriñar las Escrituras, porque son las que hablan de mí. Note, hay bastante evidencia, y evidencia suficiente del pecado humano, del pecado en la humanidad. Suficiente evidencia de la profundidad del cual el ser humano ha caído en la depravación humana. Pero nunca se ve de una manera tan clara. Pero cuando la gente sabe acerca de Cristo, tiene la verdad en sus manos. Pero ¿qué pasa? La rechaza. La rechaza. ¿Pero por qué la rechaza? Porque la luz nunca brilla con un resplandor tan glorioso y la gente se hunde con mayor profundidad en la oscuridad penetrante, demostrando así la pecaminosidad que habita en ellos. Y va más allá. Vea lo que nos dice específicamente el versículo número 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solamente está hablando de las personas precisamente que abiertamente lo han rechazado. ¿A qué se refiere como lo suyo? Se refiere a su propio lugar, se refiere a su propio pueblo, a su propia nación, a los suyos. Los suyos no le recibieron. No es nada más el mundo que no le conocía. El mundo gentil, el mundo, el cosmos. De hecho, continúa el día de hoy. Las cosas no cambian mucho. Fue la gente misma que decía creer en el Dios verdadero de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios del Antiguo Testamento, pero lo rechazaron, porque la luz no había brillado en sus corazones. Fue la gente más religiosa del planeta. Fue la gente que tenía, de acuerdo con Romanos capítulo 9, la ley, los profetas, los pactos, la adopción, los padres, todo lo que Dios había derramado en el pueblo de Israel, lo creían de una manera puntillosa. Encuentran las leyes, los profetas, los escritos históricos, los salmos, todas esas categorías en el Antiguo Testamento, que se usó docenas de veces esta frase por parte de Dios: mi pueblo, a eso se refiere, su pueblo. Pero Él vino a su propio pueblo, a aquellos que eran su propia afirmación, su propio terruño, su propio pueblo, pero ellos no le recibieron. ¿Qué tan profunda es la depravación humana? ¿Qué tan profundo es el pecado? ¿Qué tantas oscuridades de maldad vive el ser humano? Sí. La ilustración más grande de la depravación humana es la historia, es el rechazo judío de Cristo cuando Él estuvo aquí. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Palabras hirientes para Jesús. No hay nada paralelo a eso. Nada. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan nos va a mostrar la historia a lo largo de este evangelio del rechazo judío en contra de Cristo. Eso es lo que Juan nos va a mostrar. Va a mostrar la historia a lo largo de este evangelio del rechazo que las personas van a hacer. Por eso es que le está diciendo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay una cuarta iluminación. La luz iluminó la verdad acerca del evangelio, acerca del Salvador mismo, acerca de los pecadores. Y en cuarto lugar, la luz iluminó la naturaleza de los creyentes. Quiero que observe eso. En el versículo 2 nos dice que el plan no fue estorbado a pesar del rechazo del mundo y el rechazo de Israel, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que llama la atención. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué interesante. Nos dice que el plan no fue estorbado, a pesar de que el ser humano lo quisieron rechazar. Lo rechazaron. A los suyos lo rechazaron. Y el rechazo de Israel, más a todos los que le reciben, a los que creen, les dice, les da potestad de ser hechos hijos. ¿Qué significa recibirlo? Significa creer.
Son paralelos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ahí está, creen en su nombre, recibirlo. Recibirlo es creer en su nombre. Creer en su nombre es creer que su nombre significa todo lo que Él es. La luz verdadera. La palabra más, es esta palabra, pero voy a decirlo de esta manera, poderosa, creer, presenta un cambio dramático en la incredulidad de las personas. Porque muchas veces, aún hasta los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan, pero no dejan que la luz ilumine sus vidas. Mas a todos los que le recibieron o creyeron en Él, les dio el privilegio de convertirse en hijos de Dios. Y esa es la naturaleza verdadera de los creyentes. ¿Qué somos? Somos hijos precisamente de Dios. ¿Acaso solo somos, voy a decirlo de esta manera, gente religiosa? ¿Acaso solo somos gente que sigue credos, religiones? ¿Acaso solo somos gente que involucra ceremonias religiosas? ¿Acaso solo somos gente que tienen un cierto código moral, que les gusta desfilar, testificar y hacer esto y hacer lo otro? No, somos más que eso. ¿Me está oyendo? Cristiano, somos más que eso, somos hijos de Dios. La verdadera naturaleza de los creyentes es que somos hijos de Dios. Y no encuentras esa realidad claramente indicada en el Antiguo Testamento, porque la gente del Antiguo Testamento solo llamaba a Dios Padre en un sentido creador, no en un sentido íntimo, personal. Nosotros clamamos Abba Padre. Le clamamos a Dios como nuestro Padre personal porque somos sus hijos eternos. Entonces, a través de esta segunda temática, a través de este tema que estamos desarrollando, Jesús, la luz divina, quiero mostrarle que si usted abraza esa luz, si usted abraza esa luz divina que es Cristo, usted es un hijo de Dios y puede llamarlo a Él Abba Padre, Papito, debido a que recibimos a Cristo y creímos en Él, confiamos en la verdad y colocamos nuestro destino en las manos de aquel en el cual hemos creído. Creemos en su nombre y por lo tanto, ¿qué pasa? Tenemos el privilegio de volvernos, de ser hechos, ahí esa palabra creadora de nuevo, de ser hechos hijos de Dios. Entonces lo que sucede es esto: seremos creados de nuevo, fuimos creados físicamente y como creyentes en Él nos hemos vuelto hijos, hemos sido creados como hijos espirituales. En la segunda creación, esta es la razón por la que es llamada el nuevo nacimiento, o ser nacido de nuevo, o nacer de arriba, como lo vamos a ver en Juan capítulo 3. El que nos creó materialmente, físicamente, nos creará también espiritualmente. Y esto es el Cristo mismo. Nada fue hecho sin Él en la creación física y nadie es recreado espiritualmente tampoco sin Él. Por eso es que ahora comprendemos que Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque sin Él nada puede crearse, ni el nuevo nacimiento, ni en el principio de la creación. Él nos crea. Cristo nos vuelve a crear, permíteme usar esa expresión, en el segundo nacimiento, regeneración. Entonces, la verdadera naturaleza de un creyente no es un seguidor de alguien en el sentido de un alumno, no una persona que es guiado por un código moral o un sistema ético, sino que la naturaleza verdadera de un creyente es que él es nueva criatura. Un hijo de Dios, verdaderamente nacido de nuevo. Es verdadero en el sentido eterno. Si los hombres son tan pecaminosos como son, si están en una condición miserable de pecado, si aman las tinieblas como lo hacen, si están espiritualmente muertos, si son ciegos espiritualmente, ¿cómo es posible que crean? Dice la gente. ¿Cómo es posible que reciban a Cristo? ¿Cómo es posible que se vuelvan hijos de Dios? ¿Cómo es posible que vuelvan a nacer si ellos están en tinieblas y no tienen la luz? ¿Cómo es posible que puedan nacer de nuevo? ¿Cómo puede suceder esto? Ahí está el versículo 13. Aquí vemos la naturaleza misma de Dios. Para ser un hijo tienes que nacer. Este es el nuevo nacimiento. La luz brilla en tu vida, los cuales no son engendrados de sangre,
¿Sabe lo que significa? Esto no es una herencia, esto no es un legado, no es algo que te heredaron tus padres y por eso ya tú eres salvo. No, no viene de nada de eso, no tiene nada que ver. No es así como te vuelves un hijo de Dios. No es debido a que tus padres o tus abuelos o tu familia engendraron de voluntad porque ya eran cristianos y así naciste en un hogar cristiano. Pero nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano. No te vas a volver un hijo de Dios mediante el legado familiar. No te vas a volver un hijo de Dios mediante el esfuerzo personal que tú quieras hacer. No te vas a volver un hijo de Dios mediante algún sistema hecho por los hombres. Todo eso es imposible, mi querido. Entonces, ¿cómo? Fuiste engendrado no de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios puede realizar este milagro. Y aquí se nos presenta la naturaleza verdadera de Dios con respecto al Evangelio. Dios por naturaleza es un Salvador. Él es un Salvador cuyo poder inmenso nos hace recibir a su Hijo, creer en su nombre. Desde el principio necesitamos saber que este ministerio de evangelismo y presentación del Evangelio da testimonio acerca de Cristo. Cristo va a llevar a cabo su obra para dar vida a pecadores muertos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Está en su corazón. Dios nuestro Salvador, dice el apóstol Pablo una y otra vez, Dios, quien es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Él es un Dios Salvador. ¿Quién es un Dios que perdona como tú? Ezequiel 36, capítulo 36 y 37 presenta el pacto nuevo, el nuevo pacto de salvación. Usted puede leer Jeremías también, capítulo 31. Dios es por naturaleza un Salvador. Está en su corazón el dar vida a pecadores muertos. Esto es lo que necesitamos saber como el cimiento, los elementos esenciales para los cristianos. Necesitamos saber que Dios por naturaleza es un Dios salvador que da vida a los pecadores muertos, y necesitamos saber que los creyentes son aquellos que se vuelven en una nueva criatura, en una nueva creación, que ya no tienen los mismos ideales que antes tenían, que ya no tienen las mismas motivaciones que antes tenían. ¿Por qué? Porque ahora es clara la diferencia de lo que somos. ¿Y qué somos? Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a todos los que le reciben, a todos los que creen, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremenda verdad! Hijos eternos de Dios. Necesitamos saber que los pecadores están en una ceguera y en una oscuridad profunda, y solo la luz de Cristo puede iluminarles. Necesitamos también saber que Cristo es la única luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y necesitamos entender que la naturaleza del ministerio entonces consiste en presentar a Cristo como el único camino de salvación. Que lejos de Dios nada podemos hacer. Que Él vino para dar esa verdad, iluminar y ver lo que Dios hará para su propia gloria. Qué interesante es reconocer que Dios es el único autor y consumador de nuestra vida. Que Dios es el que produce en nuestras vidas así el querer como el hacer. Que Dios es el que está presto para ayudarnos. Dice el versículo 13, los cuales, oiga, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que si la luz de Cristo no nos ilumina, nada puede iluminarnos. Si la luz del Evangelio, si la luz de Cristo, si la antorcha no ilumina nuestro camino, vamos a perecer. Jesucristo dijo de esta manera: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La luz de Cristo está para iluminar nuestros corazones, y esa luz es la que todo ser humano necesita. La gran pregunta es: ¿esa luz ya iluminó tu vida? La luz se hace gracia. Pinta tus figuras al natural tal como lo son, le dijo el maestro a su alumno. Si son depravadas,
Píntalas depravadas. Si son tus pinturas pobres, píntalas pobres. Si desdichadas, píntalas desdichadas. Pero ilumínalas con la luz radiante, porque la luz se hace gracia, le dijo. Así fue como el alumno comenzó a pintar su obra maestra. La adoración, le tituló La adoración de los pastores. Sucedió en Roma, allá por 1600. Es una historia verídica. Estoy hablando del maestro, pintor Miguel Ángel, llamado precisamente el discípulo. Van dando cobertura con otro personaje llamado Horwes, era un joven holandés. El cuadro permaneció colgado durante casi 4 siglos en la galería de Florencia, Italia, hasta que lo destruyó una bomba terrorista. El catedrático de aquella pintura y los hombres de su escuela pintoresca se hicieron maestros de esa pintura, del arte. Se especializaron en temas religiosos y pintaban las figuras humanas tal como eran en la vida real. Pero en medio de las sombras surgía una luz que iluminaba y purificaba sus rostros. Este dio origen a esa famosa frase: la luz se hace gracia. Lo interesante es que esa luz que introducían sobre los rostros ásperos de los cuadros emanaba de la figura de Jesucristo. Casi siempre era Cristo el centro de sus lienzos, o por lo menos esas figuras que nos han presentado de Jesucristo. Y la iluminación que irradiaba de su semblante daba vida, energía al rostro. Precisamente por muy tosco o muy feo que lo dejaran, la luz le daba gracia. El hecho que haya sido una anónima bomba terrorista la que dejó el gran cuadro hecho trizas evidencia la realidad del mundo actual. La violencia ciega, irracional, destructiva, no respeta ni el arte, ni la tradición, ni cultura, mucho menos la luz de Cristo. Pero las copias de ese cuadro y de otros similares precisamente siguen proclamando el mismo mensaje: la luz se hace gracia. En la existencia humana en la que vivimos todos en este mundo cruel, Cristo ilumina nuestra vida, transformándola desde adentro. ¿Por qué? Porque podrá haber violencia, podrá haber engaño, podrá haber odio, pero el mensaje del Evangelio sigue siendo igual. La luz del Evangelio, la luz de Cristo se hace gracia. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí le cito Juan capítulo 8, versículo 12. Él puede entrar en la vida más triste. Él puede entrar en la vida más oscura, más perversa, más miserable, y puede cambiarla maravillosamente en una luz. Para eso vino Cristo al mundo. Él quiere y puede ser la luz de nuestra vida. Dejemos que Él ilumine nuestro corazón. Dejemos que Él ilumine nuestra vida. Le hablo a aquellos que la luz de Cristo ya les ha iluminado. ¿Tienen algún familiar que es inconverso y que todavía la luz no ha llegado? Siga orando por él, porque un día esa luz va a brillar tan fuerte que esa persona va a reconocer, con todos los argumentos que él pueda tener, no va a poder resistir ante la luz de Cristo. ¿Se recuerdan Pablo camino a Damasco? Dice que llevaba cartas para asolar a la iglesia, para perseguir a los cristianos. Pero una luz más resplandeciente que la luz del mediodía lo dejó ciego. Esa es la luz de Cristo. Esa es la luz que este mundo necesita. Esa es la luz que todo ser humano necesita para poder caminar, para poder subsistir. El mundo te va a dar odio, el mundo te va a dar mucha tristeza, pero Dios te da vida y vida en abundancia. No te desanimes, hermano, en Cristo, que quizás has orado mucho por algún familiar, pero la luz de Cristo no está brillando en esa persona. A su tiempo, todo a su tiempo, usted siga pidiéndole a Dios que esa luz de Cristo un día le va a iluminar y lo va a dejar, al igual que Pablo, ciego, y esa luz va a resplandecer y llegará a ser una de las personas que Dios va a usar, pero todo a su tiempo. Que esa luz siga brillando en nuestros corazones es mi deseo a través de este tema. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos,
Gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor tan especial. Gracias por cuidarnos. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Dios mío, porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias te damos por este momento tan especial. Gracias por este estudio, Señor, que tú nos concedes iniciar, dar cobertura a este evangelio precioso del Evangelio de Juan. Ayúdanos a que esa luz brille en nosotros. Ayúdanos a poder seguir siendo esa verdad, esa antorcha que ilumina. Y gracias por recibirnos, a pesar de que muchos rechazan tu verdad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que te reciben, Dios, tú les das potestad de ser hechos hijos tuyos. Gracias te damos por el consejo de tu palabra, el cual recibimos en esta hora. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.